El sol del mediodía pegaba demasiado fuerte aquella mañana de agosto en San Juan de los Llanos, y yo estaba sentada en el porche de mi casa, pelando nopales para el almuerzo, cuando vi la nube de polvo subiendo desde el final de la calle. Mi corazón dio un vuelco extraño, de esos que uno siente cuando sabe que algo malo viene, pero aún no sabe qué. El polvo se fue haciendo más alto, más denso, y entonces la vi. Era una camioneta roja, demasiado acelerada para aquella calle de tierra, levantando grava y asustando a las gallinas de Doña Remedios. Cuando la camioneta frenó frente a mi casa con un ronquido de motor indignado, ya sabía quién era. Rita Fernanda Solís, la actual esposa de mi exmarido Joaquín, bajó del vehículo con la furia de una tormenta de primavera. Tenía unos 32 años, cabello negro atado en una coleta apretada, ojos oscuros que en ese momento parecían brasas, y usaba una blusa blanca manchada de sudor y unos vaqueros desteñidos. Sus manos temblaban, y yo podía ver las venas saltadas en su cuello. «Bruja, maldita bruja», gritó ella, y su voz resonó por toda la calle, haciendo que las vecinas corrieran a las ventanas, siempre listas para un espectáculo. Dejé el cuchillo y los nopales en la mesita de madera vieja y me levanté despacio, sujetándome la barriga. Sí, la barriga. Mi barriga de 70 años que estaba extrañamente hinchada, como si el tiempo hubiera decidido gastarme una broma de mal gusto. Rita subió los 3 escalones de mi porche pisando fuerte, cada paso haciendo crujir la madera. «¿Qué hiciste, vieja desgraciada? ¿Qué brujería usaste para amarrar a mi marido?», berreó ella, tan cerca que yo podía sentir el olor a café viejo en su aliento. Respiré hondo. El aire estaba caliente, seco, con ese sabor a tierra que uno solo conoce cuando vive en el desierto mexicano. A lo lejos, oí la campana de la iglesia de San Judas Tadeo dar el mediodía, y me pareció irónico. Eran exactamente 12 campanadas para marcar el inicio de mi apocalipsis personal. «Rita, yo no usé ninguna brujería», respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Joaquín tiene piernas propias. Él vino aquí por su cuenta». Fue ahí cuando ella agarró una maceta de barro que yo tenía en el borde del porche, llena de claveles rojos que mi vecina Lupe me había dado la semana anterior, y la arrojó al suelo. La maceta se hizo 1000 pedazos, la tierra se esparció, y las flores quedaron allí, marchitándose en el calor. Sentí una rabia subir por la garganta, pero también algo más fuerte, una tristeza profunda por estar viviendo aquello a los 72 años. «Mentirosa», continuó Rita. «Joaquín me contó todo. Me contó que tú lo sedujiste, que lo embrujaste con esas artes de vieja, y ahora estás embarazada. ¿Embarazada a los 70 años? Es una locura. Las vecinas estaban todas en las ventanas ahora. Doña Remedios, con sus 90 años y sorda de un oído, gritaba para que su hija le explicara qué estaba pasando. Don Esteban, el jubilado que pasaba el día en la mecedora, se había levantado y caminado hasta la cerca para oír mejor. La calle entera se había detenido para ver el show de Nacha, la vieja que quedó embarazada del exmarido. Miré a Rita, a aquella mujer joven y furiosa, y por un segundo sentí pena por ella. Pena porque yo ya había sido ella, décadas atrás, cuando Joaquín me engañaba con otras, y yo pasaba vergüenza en la plaza, cuando las comadres cuchicheaban a mis espaldas, cuando yo fingía que no veía, que no sabía, que no dolía. «Rita, siéntate aquí», le dije, señalando la silla de madera donde yo estaba hace pocos minutos. «Vamos a conversar como gente civilizada». «No quiero sentarme», retrocedió, como si mi silla estuviera envenenada. «Quiero que me digas la verdad. ¿Estás embarazada de Joaquín?» Podía mentir, podía negarlo todo, decir que era un malentendido, que el médico se había equivocado, que aquello era imposible, pero estaba cansada de mentir, cansada de esconder, cansada de cargar vergüenzas que no eran mías. «Sí», respondí, y fue como si el mundo entero dejara de respirar. «Sí, estoy embarazada. Y sí, es de Joaquín». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el propio desierto se había callado. Hasta los pájaros dejaron de cantar. Rita se quedó mirándome, boca abierta, ojos desorbitados, como si no consiguiera procesar aquellas palabras. «¿Cómo?», comenzó ella, pero la voz le falló. «No sé cómo», respondí. Y era verdad. Yo misma no lo creo. Mi menstruación se había ido hace casi 20 años. Yo creía que esto era imposible, pero sucedió, y entonces Rita hizo algo que yo no esperaba. Comenzó a llorar. No era un llanto dramático, de telenovela, era un llanto bajo, dolorido, de quien se está despedazando por dentro. Ella se apoyó en el marco de la puerta y dejó caer las lágrimas,
manchando su blusa blanca. Me quedé allí, parada, sin saber qué hacer. Parte de mí quería consolarla, decir que todo iba a estar bien, que aquello no cambiaba nada. Pero otra parte, la parte que había sufrido 50 años al lado de Joaquín Herrera, sabía que aquello cambiaba todo. Cambiaba porque ahora Rita estaba viviendo lo que yo había vivido. La humillación de tener un marido que no se contentaba con una sola mujer, que siempre necesitaba más, de otra, de una aventura que alimentase su ego. Él prometió, susurró Rita entre los sollozos. Prometió que había terminado todo contigo. Prometió que yo era la única. Suspiré y me acerqué a ella despacio, como si me estuviera acercando a un animal herido. Rita, Joaquín promete muchas cosas. Siempre prometió, y raramente cumple. Ella levantó el rostro, y vi allí el reflejo de lo que yo había sido 40 años atrás. Una mujer joven, enamorada, creyendo en las palabras bonitas de un hombre que sabía decir lo que nosotras queríamos oír. Nahura, parte 2. ¿Quién es Nacha y de dónde viene esta historia? Déjame contarte quién soy de verdad, porque esta historia no comienza con el embarazo a los 70, no comienza con el escándalo en la calle, no comienza con Rita rompiendo mi maceta de flores. Esta historia comienza mucho antes, en un tiempo en que San Juan de los Llanos era aún más pequeño de lo que es hoy, cuando las calles ni nombre tenían, cuando mi madre, Guadalupe Morales, criaba 7 hijos con la fuerza de 10 hombres y la paciencia de una santa. Mi nombre completo es Nazaria Campos Morales, pero desde que tengo uso de razón, todo el mundo me llama Nacha. Nací en mayo de 1953, en un día tan caluroso que mi madre decía que hasta las piedras sudaban. Mi padre, Aurelio Campos, era un hombre de pocas palabras y muchos rencores. Trabajaba en una hacienda vecina cuidando ganado, y cuando llegaba a casa, cansado y empolvado, lo único que quería era silencio, comida caliente y obediencia. Crecí viendo a mi madre lavar ropa en el lavadero de concreto del patio, frotar hasta que los dedos se le ponían rojos y agrietados. Crecí viendo a mi padre mandar y desmandar, decidir todo, desde lo que íbamos a comer hasta a quién podíamos visitar. Crecí creyendo que así funcionaba la vida. El hombre mandaba, la mujer obedecía, y quejarse era cosa de gente mimada de la ciudad. Éramos 7 hermanos. Yo, la mayor de las mujeres, después venían Socorro, Marcelina y la pequeña Jacinta. Los hombres eran Ramiro, Teodoro y el menor, Vicente. Todos aprendimos desde temprano que la vida era dura, que no se podía desperdiciar nada, que cada grano de arroz, cada tortilla, cada gota de agua tenía valor. Comíamos cuando había, agradecíamos a Dios cuando la cosecha era buena y nos apretábamos el cinturón cuando la sequía llegaba. Cuando tenía 15 años, comencé a ayudar a doña Eloísa, una señora que vendía quesadillas en la plaza central de Jerez de García Salinas, la ciudad grande más cercana, a unos 20 kilómetros de San Juan. Me despertaba a las 4 de la mañana, caminaba los 3 kilómetros hasta la carretera principal y pedía aventón a don Macario, un señor que llevaba verduras para vender en el mercado. Trabajaba todo el día ayudando a doña Eloísa, volvía al atardecer con algunas monedas en el bolsillo y la satisfacción de estar contribuyendo a la casa. Fue en una de esas idas a Jerez que conocí a Joaquín Herrera. Él tenía 22 años, era alto, moreno, de ojos verdes que parecían capaces de ver a través de la gente. Usaba siempre un sombrero de paja bien cuidado, botas de cuero gastadas pero limpias, y tenía una sonrisa que hacía que cualquier muchacha olvidara su propio nombre. Trabajaba como ayudante en una ferretería, y siempre que yo pasaba por enfrente, él encontraba una excusa para salir y saludarme. «Buenos días, señorita Nacha», decía él, quitándose el sombrero con una elegancia que yo nunca había visto en un hombre de aquella región. Yo fingía que no me importaba, pero por dentro sentía un frío en el estómago, una cosa extraña que no sabía nombrar. Mi madre me había avisado sobre hombres guapos, hombres que hablaban demasiado dulce, hombres que hacían promesas que el viento se llevaba, pero yo tenía 17 años y creía que el amor era más fuerte que cualquier aviso, más verdadero que cualquier miedo. Joaquín comenzó a esperarme a la salida del mercado. Caminábamos juntos hasta la plaza, nos sentábamos en un banco de piedra a la sombra de los árboles de pirul, y él hablaba sobre el futuro, sobre comprar un terreno, construir una casa, tener hijos, criar gallinas, plantar maíz. Hablaba tan bonito que yo conseguía ver todo aquello sucediendo, como si fuese una película pasando en mi cabeza. Mi padre descubrió nuestro noviazgo cuando don Macario,
siempre demasiado servicial, comentó que había visto a la muchachita Nacha conversando con el Herrera en la plaza. Mi padre me llamó a la cocina aquella noche, y aún recuerdo el olor a frijoles cocinándose en la estufa de leña, el sudor escurriendo por mi espalda, el miedo apretando mi garganta. «¿Es cierto que andas de novia con el hijo de don Roque Herrera?», preguntó él, y su voz era baja, controlada, peligrosa. Bajé la cabeza y respondí que sí. Esperaba un regaño, tal vez hasta una paliza, pero lo que vino fue peor, un silencio helado, seguido de una orden. «Pues si ya andas con él, que se case contigo. No voy a tener hijas sueltas por ahí dando de qué hablar». Y así, 3 meses después, a los 18 años recién cumplidos, me casé con Joaquín Herrera en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Judas Tadeo. Usé un vestido blanco que mi madre había cosido a mano, flores de papel crepé en el cabello y zapatos prestados de mi tía Esmeralda. Joaquín usaba un traje marrón que había alquilado en Jerez y estaba tan guapo que pensé, en aquel momento, que había encontrado la felicidad. Qué ingenua era, qué terrible y dolorosamente ingenua. Aney. Parte 3. Los primeros años de casada. La casa que Joaquín había preparado, para mí, era, en realidad, un cuartito en el fondo de la propiedad de sus padres, en San Juan de los Llanos. Tenía una estufa de leña, una cama matrimonial con un colchón fino que se hundía en el medio, una mesita de madera con 2 sillas desvencijadas y una ventana pequeña que daba al gallinero. No tenía baño propio. Usábamos la letrina que quedaba a unos 20 metros de distancia, en el patio. Pero yo no me quejaba. Había sido criada para agradecer lo que tenía, para hacerlo mejor con lo poco, para transformar una casa humilde en un hogar acogedor. En los primeros días, limpié cada rincón de aquel cuartito, enceré el suelo de cemento, cosí cortinitas para la ventana con retazos que mi madre me había dado, y planté unos brotes de menta en una lata de aceite vacía. Joaquín trabajaba en la ferretería en Jerez, y volvía todas las noches cansado, con olor a aceite de máquina y polvo de cemento. Llegaba, comía lo que yo había preparado, generalmente frijoles, tortillas y alguna salsa de tomate cuando se podía, y después se tiraba en la cama a dormir. En los primeros meses, aún me buscaba, aún me abrazaba, aún susurraba que me amaba antes de apagar la lámpara. Pero eso duró poco, muy poco. Con el tiempo, Joaquín comenzó a llegar más tarde. Decía que el patrón le había pedido hacer horas extra, que tenía mucho trabajo acumulado, que necesitaba ganar más dinero para que mejoráramos de vida. Yo le creía porque quería creerle, porque la alternativa era admitir que algo estaba mal, y yo no estaba lista para eso. Las vecinas, sin embargo, sí lo estaban. Mujer de pueblo pequeño tiene radar para esas cosas. Huele la traición a kilómetros de distancia. Fue doña Petra, una señora que vendía tamales en la esquina, quien me avisó por primera vez. «Mija, no quiero meterme donde no me llaman, pero…», comenzó, con aquella voz llena de pena fingida que dejaba claro que le encantaba meterse exactamente donde no la llamaban. «Vi a tu esposo en Jerez, platicando muy cariñoso con una muchacha de la fonda. Sentí el estómago revolverse, pero forcé una sonrisa. Debe ser clienta de la tienda, doña Petra. Joaquín es muy educado con todo el mundo». Ella movió la cabeza despacio, con ese gesto de quien sabe más de lo que está diciendo. «Sí, mija, sí, muy educado». Aquella noche, cuando Joaquín llegó, yo estaba sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas en el regazo, el corazón latiendo demasiado rápido. Esperé a que comiera, esperé a que se lavara, esperé a que se acostara. Y entonces pregunté, con la voz temblando: «Joaquín, ¿hay alguna otra mujer?». Él me miró con una expresión que yo nunca había visto antes: sorpresa, irritación, y debajo de todo eso, una punta de desprecio. «¿Qué tonterías estás diciendo, Nacha? ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza?». «Nadie», mentí. «Es que andas tan distante. Llegas tarde todos los días». Él suspiró, como si yo fuera una niña molesta haciendo preguntas tontas. «Estoy trabajando, Nacha. Trabajando para darte una vida mejor. Y en vez de agradecer, ¿me vienes con celos ridículos?». Y entonces hizo algo que se repetiría cientos de veces a lo largo de los años. Me abrazó, me besó en la frente, y dijo que yo era la única mujer que él amaba, que yo estaba imaginando cosas, que necesitaba confiar en él, y yo, joven y desesperada por creer, acepté aquellas palabras como si fuesen una verdad sagrada. 2 meses después, me embaracé por primera vez. Fue un embarazo difícil, lleno de náuseas, mareos y dolores de espalda, que parecían no pasar nunca.
Joaquín se puso feliz cuando supo, al final, hombre de rancho mide su virilidad por el número de hijos. Pero la felicidad duró poco. Él continuó llegando tarde. Continuó saliendo los fines de semana para jugar dominó con los amigos. Continuó tratándome con aquel cariño mecánico de quien cumple una obligación. Cuando mi hijo nació, le di el nombre de Aurelio, en homenaje a mi padre. Era un bebé grande, de ojos oscuros y llanto fuerte, y desde el primer momento en que lo sostuve en brazos, sentí que había encontrado un propósito. Sería la mejor madre del mundo, compensaría con amor de sobra cualquier ausencia del padre. Pero criar hijos en casa de suegros no es fácil. La madre de Joaquín, doña Clemencia, era una mujer amargada que vivía quejándose de todo, del llanto del bebé, del olor de los pañales lavados secándose en el tendedero, del hecho de que yo usara el agua del tanque para bañar al niño. Ella decía que yo era muy delicada, que en su tiempo las mujeres no hacían tanto alboroto con un hijo, que un niño tenía que aprender desde temprano que la vida era dura. Aguanté 3 años, 3 años de vivir en aquel cuartito apretado, de oír quejas, de sentirme siempre vigilada, siempre juzgada, hasta que un día Joaquín llegó a casa con una noticia. Conseguí un terrenito, Nacha. Es pequeño, pero es nuestro. Vamos a construir nuestra propia casa. Aquello fue como un soplo de esperanza en medio de la tormenta. Tal vez las cosas mejoraran, tal vez en una casa propia, lejos de los suegros, Joaquín volviera a ser el hombre que yo había conocido en la plaza de Jerez. Pero el destino, yo aún iba a aprenderlo, tiene un sentido del humor muy cruel. Naronura, parte 4. La casa propia y las primeras grietas. El terreno que Joaquín había comprado quedaba a la salida de San Juan de los Llanos, en una calle de tierra sin nombre que llamábamos Calle del Polvo, porque cuando el viento soplaba, el polvo subía tan alto que parecía neblina. Era un pedazo de tierra de unos 200 metros cuadrados, cercado por alambre de púas viejo, y con un árbol de mezquite al fondo que daba una sombra bendita en las tardes de verano. La construcción comenzó despacio. Joaquín trabajaba durante la semana, y los fines de semana, junto con mi hermano Ramiro y algunos amigos, iba levantando las paredes de adobe ladrillo a ladrillo. Yo llevaba agua fresca en jarras de barro, preparaba quesadillas y frijoles para los hombres, y cuidaba del pequeño Aurelio, que en aquella época ya tenía 3 años y corría por el terreno detrás de lagartijas y mariposas. Tardó casi 1 año en quedar lista la casa. Era sencilla: 2 piezas, una cocina pequeña, un baño con fosa y un porche estrecho al frente. El techo era de láminas de zinc que hacían un ruido ensordecedor cuando llovía, y el piso era de cemento pulido. Pero era nuestra. Por primera vez en la vida, yo tenía un espacio que podía llamar mío. El día que nos mudamos, limpié todo con agua y jabón. Después pasé un trapo con vinagre para espantar la mala suerte y las energías malas, una superstición que mi madre me había enseñado. Coloqué una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la pared de la sala, extendí un mantel bordado que mi tía Esmeralda me había dado de regalo de bodas, y arreglé nuestras pocas cosas con un cuidado casi religioso. Joaquín llegó aquella noche con una botella de tequila y 2 vasos de vidrio. Brindamos por nuestra casa nueva, y aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, él me miró con aquel brillo en los ojos que yo había visto cuando nos conocimos. Hicimos el amor despacio, con una ternura que yo ya creía perdida, y me dormí creyendo que finalmente estábamos recomenzando. Pero la luna de miel duró exactamente 1 semana. El segundo lunes en la casa nueva, Joaquín salió diciendo que iba a Jerez a resolver unos asuntos de trabajo y volvería por la noche. Pasó toda la noche fuera. Volvió al día siguiente al amanecer, con la ropa arrugada, oliendo a cigarro y a perfume barato, y cuando le pregunté dónde había estado, me miró con una frialdad que me heló los huesos. No me jodas con preguntas, Nacha. Estoy cansado. Y pasó directo al cuarto, donde se tiró en la cama y durmió hasta el mediodía. Me quedé allí parada en la cocina, con el pequeño Aurelio agarrado a mi falda, sintiendo el mundo derrumbarse de nuevo, porque yo lo sabía. Toda mujer sabe cuando el marido está con otra. Se siente en el aire, en las mentiras mal contadas, en la forma en que desvía la mirada, en el perfume que no es el nuestro pegado en su camisa. Las vecinas, claro, no tardaron en comentar. Esta vez fue doña Remedios, una señora buena de corazón pero de lengua suelta, quien me contó lo que todo el mundo ya sabía. Joaquín estaba involucrado con una muchacha de Jerez, una tal Yolanda que trabajaba en un bar cerca de la plaza. «Mija, no te lo digo por maldad», dijo ella, poniendo la mano en mi hombro mientras yo tendía ropa.
Te lo digo porque una mujer debe saber con quién se acostó. Saber no cambió nada. Porque ¿qué iba a hacer? ¿Volver a casa de mis padres con un hijo pequeño y admitir que mi matrimonio había fallado? ¿Dejar a Joaquín y convertirme en motivo de chisme en todo el pueblo? Mujer separada en la década de los 70, en el interior de México, era casi una aberración, una vergüenza que manchaba a la familia entera. Entonces hice lo que miles de mujeres de mi generación hicieron. Me tragué el llanto, levanté la cabeza y continué. Cuidé de la casa, cuidé de mi hijo, cociné, limpié, lavé, planché, y cuando Joaquín llegaba, yo servía la comida sin decir nada. Dormía de mi lado de la cama sin quejarme, y rezaba para que aquello pasara. Pero no pasó. Yolanda fue apenas la primera de muchas. A lo largo de los años, descubrí que Joaquín tenía un talento especial para encontrar mujeres dispuestas a creer en sus mentiras. Estuvo Rocío, que vendía cosméticos de puerta en puerta. Estuvo Leticia, prima lejana de un amigo suyo. Estuvo Marisol, que era casada y se encontraba con él en moteles baratos en la carretera hacia Guadalupe. Cada traición dolía de una forma diferente. Las primeras eran como puñaladas en el pecho, rasgaban todo por dentro. Después, fueron convirtiéndose en algo más parecido a hematomas. Dolían cuando uno apretaba, pero se podía vivir con ellos, y al final, tenía tantas heridas acumuladas que dejé de sentir. Me quedé adormecida, anestesiada, una muerta viviente andando por la casa y fingiendo que todo estaba bien. Tuve 2 hijos más en ese tiempo. Primero vino Luz Helena, una niña pequeña y quieta que nació con los ojos verdes del padre y un carácter tímido que me partía el corazón. Después vino Ramiro Jr., un niño lleno de energía que no paraba quieto un segundo. Yo amaba a mis hijos más que a cualquier cosa en el mundo, pero no voy a mentir. Hubo días en que los miré y sentí un peso enorme, una culpa profunda por haberlos traído a aquel matrimonio roto. Joaquín no era un padre presente. Él aparecía, jugaba 5 minutos con los niños y después desaparecía de nuevo. Las fiestas de cumpleaños, las primeras palabras, los primeros pasos. Yo siempre estaba sola en esos momentos. Y cuando reclamaba, él decía que estaba trabajando, que todo lo que hacía era por nosotros, que yo era una ingrata que no reconocía su esfuerzo. Con el tiempo, aprendí a no quejarme, aprendí a bajar la cabeza, a aceptar las migajas de atención que él me daba, a transformar la humillación en rutina. Aprendí a sonreír cuando las comadres preguntaban por Joaquín, a inventar excusas cuando él faltaba en las reuniones familiares, a mentirme a mí misma diciendo que un día él iba a cambiar. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Joaquín Herrera nunca iba a cambiar. Y yo, Nazaria Campos Morales, estaba atrapada en una vida que no era vida, en un matrimonio que no era matrimonio, en un amor que nunca había sido amor de verdad. Manu. Parte 5. Las décadas que pasaron como viento en el desierto. Los años fueron pasando con aquella lentitud cruel que solo quien vive infeliz conoce. Cada día era igual al anterior. Despertar antes de que saliera el sol, encender el fuego en la estufa de leña, preparar el café, hacer las tortillas a mano, despertar a los niños, vestir, alimentar, mandar a la escuela. Después venía el lavado de ropa en el lavadero de concreto del patio, la limpieza de la casa, la preparación del almuerzo, el cuidado de la huerta de tomates y pimientos que yo cultivaba en el fondo. Joaquín continuaba su rutina de aparecer y desaparecer. Hubo épocas en que se quedaba semanas fuera, diciendo que había conseguido un trabajo temporal en una hacienda lejana, o que estaba ayudando a un primo en Aguascalientes, o cualquier otra mentira que inventara, y que yo fingía creer. Cuando volvía, traía algunas monedas, las tiraba en la mesa de la cocina y esperaba que yo agradeciera, como si aquello compensara la ausencia. Mis hijos crecieron en ese ambiente de silencios y mentiras no dichas. Aurelio, el mayor, se pareció al padre en el físico, alto, fuerte, de ojos verdes, pero en el carácter era diferente. Él veía cómo yo sufría, veía cómo el padre me trataba, y eso fue creando en él una rabia contenida, una revuelta que guardaba muy en el fondo. Cuando cumplió 15 años, comenzó a trabajar ayudando a don Esteban en el taller mecánico, y todo el dinero que ganaba me lo daba a mí. «Ten, mamá», decía, poniendo las monedas en mi mano, «para que no dependas tanto de él». Mi corazón se hinchaba de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Orgullo porque había criado un hijo bueno, trabajador, respetuoso. Tristeza porque él no debería estar cargando ese peso tan pronto. Luz, Elena, mi niña de en medio,
Era lo opuesto al hermano. Era demasiado sensible para aquel mundo duro. Lloraba a escondidas cuando oía a Joaquín y a mí discutiendo. Fingía que estaba durmiendo cuando él llegaba borracho de madrugada golpeando las paredes. A los 13 años, comenzó a pasar cada vez más tiempo en casa de mi madre, que vivía en algunas calles de distancia, y yo la dejaba porque sabía que allá ella encontraba la paz que no tenía en nuestra casa. Ramiro Jr., el menor, era el más parecido al padre no solo en apariencia, sino también en temperamento. Rebelde, terco, siempre buscando problemas en la escuela, siempre desafiando mi autoridad. Tuvo una fase, por ahí de los 12 años, en que comenzó a andar con unos chicos mayores que fumaban a escondidas detrás de la iglesia, y tuve que darle unos golpes, cosa que me dolía más a mí que a él, para ver si le entraba en la cabeza que aquel camino no servía. Joaquín, cuando estaba en casa, apenas reparaba en los hijos. Llegaba cansado, o borracho, o simplemente sin paciencia, y la única interacción que tenía con ellos era para mandarlos a callar la boca o para quejarse de alguna cosa. Cuando Aurelio intentó conversar con él sobre querer estudiar en la escuela técnica en Jerez, Joaquín se rió en su cara. ¿Estudiar? ¿Para qué? Vas a acabar trabajando en el campo o en un taller igual a todo el mundo. Dinero para estudio es desperdicio. Yo conseguí guardar unos pesos y se los di a Aurelio a escondidas. Él estudió, se graduó de técnico en electricidad y años después consiguió un buen empleo en una empresa de Guadalajara. Cuando salió de casa, lloré durante 3 días seguidos. Lloré de orgullo, lloré de alivio, lloré de soledad. Fue más o menos en esa época, cuando yo ya estaba en mis 50 años, que Joaquín tuvo aquella que tal vez haya sido la traición más dolorosa de todas. Se involucró con una mujer casada, Estela, esposa de don Macario, el mismo que me daba aventón a Jerez cuando yo era joven. La cosa salió a la luz cuando don Macario los atrapó juntos en su propia casa, en una tarde en que él había vuelto más temprano del trabajo. El escándalo fue inmenso. Don Macario expulsó a Estela de casa, esparció la historia a todo el mundo que quiso oír, y juró venganza contra Joaquín. Yo pensé que finalmente las cosas iban a explotar de una vez, que iba a ser imposible continuar fingiendo, pero Joaquín simplemente esperó a que bajara el polvo, y volvió a casa como si nada hubiera pasado. «Fue una locura, Nacha», dijo, y por primera vez vi algo parecido a vergüenza en sus ojos. No va a suceder de nuevo, pero yo ya no creía más en sus promesas. Ya no creía en nada que viniese de aquella boca que había mentido tantas veces. Los años de la década de los 90 fueron tal vez los más solitarios de mi vida. Luz Helena se había casado y se había ido a vivir a Fresnillo. Ramiro Jr. había conseguido un empleo en una minera y vivía en un alojamiento cerca de Concepción del Oro. Aurelio continuaba en Guadalajara. Mandaba dinero todos los meses, pero casi no venía de visita. Yo me quedaba sola en aquella casa que había visto tantas lágrimas, tantas peleas, tantos silencios que gritaban más alto que cualquier discusión. Joaquín estaba en sus 60, pero continuaba creyendo que era un galán irresistible. Coqueteaba con la del comercio local, la dependienta del mercado, cualquier mujer que le diera la mínima atención. Y yo continuaba allí, lavando su ropa, cocinando su comida, compartiendo la cama con él, como si fuese mi condena eterna. Hubo una noche, yo debía tener unos 55 años, en que me miré en el espejito roto del baño y no reconocí a la mujer que estaba allí. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, cabellos blancos que ni me molestaba en teñir, manos callosas y arrugadas de tanto trabajar. Pero peor que todo era la mirada, vacía, muerta, sin ningún brillo. ¿Cuándo fue que dejé de existir? Pensé aquella noche. ¿Cuándo fue que me transformé solo en una función? Esposa, madre, cocinera, lavandera, y dejé de ser Nacha. No tuve respuesta. Solo tuve un día más igual al anterior por delante. Navidad, parte 6. La separación que nunca fue separación de verdad. Joaquín tenía 64 años cuando conoció a Rita Fernanda Solís. Ella acababa de llegar a San Juan de los Llanos viniendo de un pueblo aún más pequeño, allá cerca de Valparaíso. Era una muchacha de unos 30 años, con cara de quien había vivido poco pero sufrido mucho, ojos grandes y oscuros, cuerpo menudo, actitud medio tímida. Había huido de un matrimonio violento, según contaban los chismes, y estaba viviendo en casa de una tía lejana, mientras intentaba recomenzar su vida. Joaquín la conoció en el mercadito de Don Chema, donde ella había empezado a trabajar como cajera, y bastó eso,
unas sonrisas intercambiadas, unas palabras bonitas susurradas, unas promesas de hombre que sabía exactamente qué decir, para que ella cayera en sus brazos como tantas otras habían caído antes. La diferencia fue que esta vez Joaquín se enamoró de verdad, o al menos fue lo que él dijo. Comenzó a pasar aún más tiempo fuera de casa, a usar mejor ropa, a ponerse aquel perfume fuerte que yo odiaba. Y entonces, en una tarde de septiembre, llegó a casa y soltó la bomba. Nacha, quiero el divorcio. Yo estaba haciendo picadillo para la cena, y cuando oí aquellas palabras, sentí como si el suelo se hubiera vuelto agua. Después de casi 50 años, 47, para ser exacta, él me estaba dejando. No por otra mujer cualquiera, como había hecho tantas veces, sino de verdad, legalmente, definitivamente. ¿Qué? Conseguí decir, y mi voz salió en un hilo. «Ya no te amo, Nacha», dijo él, y habló aquello con una tranquilidad aterradora, como si estuviera comentando sobre el clima. «Ya no te amo desde hace años, para ser sincero. Me quedé por obligación, por los hijos, por el que dirán, pero ahora encontré a alguien que me hace feliz de verdad, y me voy a casar con ella». Sentí una cosa extraña en aquel momento. No era solo dolor, no era solo rabia, era también, de una forma que yo misma no entendía, un alivio, porque finalmente la mentira estaba terminando, finalmente no iba a necesitar fingir más, no iba a tener que despertar a su lado, no iba a tener que oír las excusas baratas, las promesas vacías. «Está bien», dije, y hasta yo me asusté con la calma de mi voz. Joaquín pareció sorprendido, tal vez esperaba llanto, esperaba súplicas, esperaba que yo implorara para que se quedara, pero yo ya había llorado todas mis lágrimas a lo largo de aquellos 47 años. No tenía nada más que derramar. «¿Estás segura?», preguntó él, y creo que hasta se sintió un poco ofendido con mi falta de reacción. «Estoy», respondí. «Solo quiero que dividas la casa conmigo. La mitad es mía». Él aceptó. Vendimos la casa, aquella misma casa que habíamos construido ladrillo a ladrillo, aquella casa que había visto a mis hijos crecer, aquella casa llena de recuerdos malos y algunas pocas cosas buenas. Dividimos el dinero a la mitad, y con mi parte compré un terreno menor en una calle más apartada, y construí una casita sencilla, un cuarto, una sala pequeñita, una cocina, un baño, nada de lujo, pero era mío, solo mío. Joaquín se casó con Rita en un matrimonio civil sencillo, sin fiesta, sin invitados más allá de 2 testigos que él consiguió en el momento. Yo supe eso por doña Remedios, que se aseguró de venir hasta mi casa a contarme cada detalle, con aquella voz llena de pena que me daba ganas de mandarla a cuidar de su propia vida. En los primeros meses después de la separación, fue extraño vivir sola, despertar y no tener que hacer café para nadie más que para mí. Cocinar solo la cantidad que yo iba a comer, dormir desparramada en la cama sin tener que encogerme en una esquina. Era una libertad que yo no sabía que existía, una paz que había olvidado que era posible. Mis hijos quedaron divididos con la separación. Aurelio apoyó mi decisión sin dudar. Luz Helena lloró mucho. Dijo que tenía esperanza de que yo y su padre nos reconciliáramos, que al final eran tantos años juntos. Ramiro Jr. no dijo nada. Solo se encogió de hombros como si aquello no fuera con él. Comencé a descubrir quién era Nacha sin Joaquín. Comencé a despertar cuando tenía ganas, a comer lo que se me antojaba, a ver las telenovelas que me gustaban sin nadie quejándose. Planté una huerta más grande, crié unas gallinas, adopté un perrito callejero al que llamé Canelo. Tenía 68 años y estaba recomenzando la vida. Joaquín, por lo que oía decir, estaba feliz con Rita. Ella cocinaba para él, lavaba su ropa, lo trataba con aquella atención que da una mujer enamorada. Él había alquilado una casita cerca de la plaza, había comprado muebles nuevos, hasta había plantado unas flores en el patio, cosa que nunca había hecho en nuestra casa. Yo intentaba no pensar en eso, intentaba no dejar que la amargura tomara el control, pero hubo noches, especialmente en los primeros meses, en que me acostaba y me quedaba mirando al techo pensando, ¿entonces era solo eso lo que él necesitaba? ¿Una mujer más joven para sentirse amado? ¿Y yo? Yo le di los mejores años de mi vida, crié a sus hijos, aguanté sus traiciones, y al final no valió nada. Pero después el dolor pasaba, y recordaba que estaba libre, libre para vivir los años que me quedaban en paz, sin sobresaltos, sin traiciones, sin mentiras. Y eso, estaba comenzando a darme cuenta, no tenía precio. Solo que el destino, como ya dije antes, tiene un sentido del humor muy cruel, y estaba lejos de haber terminado de jugar conmigo. Parte 7. La recaída que cambió todo.
Fue una noche de abril, casi 2 años después del divorcio. Yo estaba sentada en el porche de mi casita, tomando un té de canela y mirando las estrellas. El cielo de San Juan de los Llanos es una cosa impresionante cuando no hay nubes. Uno ve la Vía Láctea entera, millones de estrellas parpadeando como si fuesen diamantes esparcidos en un paño de terciopelo negro. Estaba en esa paz, en ese silencio agradable. Cuando oí pasos en la calle de tierra, reconocí la pisada antes incluso de ver quién era, Joaquín. Aquella forma de arrastrar un poco el pie izquierdo, consecuencia de una torcedura que había tenido años atrás y nunca se había tratado bien. Apareció frente a la pequeña puerta de madera, sosteniendo el sombrero en la mano, con una expresión que yo no veía hacía mucho tiempo. Humildad, o algo parecido a la humildad. «Nacha», dijo él, y su voz salió bajita, casi avergonzada. «¿Puedo pasar?» Cada célula de mi cuerpo gritó que dijera no, que lo mandara irse, que cerrara la puerta y fingiera que él no existía. Pero alguna cosa, tal vez curiosidad, tal vez pena, tal vez aquel resto de sentimiento que uno guarda por alguien con quien compartió casi 50 años de vida, me hizo asentir con la cabeza. Él entró despacio, cerró la puerta tras de sí, subió los 2 escalones del porche y se quedó allí parado, sin saber qué hacer, como un perro que sabe que hizo algo malo y está esperando el regaño. «¿Qué quieres, Joaquín?», pregunté, y mantuve mi voz firme, sin demostrar debilidad. Él suspiró hondo, miró al suelo, al cielo, a cualquier lugar menos a mí. «Quería conversar», dijo finalmente, «solo conversar». Le ofrecí la otra silla del porche, una silla vieja de madera que había sido de mi madre. Él se sentó, colocó el sombrero en el regazo, y nos quedamos allí en silencio por un tiempo que pareció durar horas. «Las cosas no están bien con Rita», comenzó, y casi me río de la ironía. «Ella es muy celosa, Nacha, muy controladora. Quiere saber dónde estoy a toda hora, hurga en mis cosas, pelea por cualquier tontería». Tomé un sorbo de mi té de canela y lo miré sin decir nada. «Y he pensado mucho», continuó él, «pensado en ti, en nosotros, en todo lo que vivimos juntos. Y sé que arruiné todo, Nacha. Sé que fui un marido horrible, que te hice sufrir demasiado, que no te merecía». Las palabras que yo había esperado oír durante 47 años finalmente estaban saliendo de su boca, pero en vez de traerme alivio o satisfacción, solo me causaron cansancio. «Joaquín», dije, y mi voz salió más suave de lo que pretendía. «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?» Él levantó el rostro, y vi que tenía lágrimas en los ojos, lágrimas de verdad. «Porque cometí un error gigante, Nacha, el mayor error de mi vida. Cambiarte por ella fue la mayor estupidez que hice, y quería saber si aún hay alguna oportunidad. No lo dejé terminar». «¿Oportunidad de qué? ¿De que vuelvas? ¿De que lo intentemos de nuevo?», negué con la cabeza. «No, Joaquín, eso no va a suceder. Nacha, por favor». «No», repetí, más firme esta vez. «Tuviste 50 años para ser un buen marido, 50 años para valorarme, para respetarme, para amarme de verdad, y escogiste traicionarme, humillarme, hacerme sentir que yo no valía nada. Ahora quieres volver porque el pasto del vecino no es tan verde como pensabas. No, Joaquín, yo merezco más que eso». Él bajó la cabeza de nuevo, y las lágrimas cayeron en el sombrero que sostenía. «Lo sé», susurró. «Sé que mereces más. Siempre lo supe». Nos quedamos en silencio de nuevo, un silencio pesado, lleno de todo lo que no se había dicho a lo largo de todos aquellos años. «Pero quería pedirte una cosa», dijo finalmente. «¿Podemos al menos ser amigos? Poder conversar de vez en cuando, tomar un café, recordar los tiempos buenos que tuvimos». Y fue ahí donde cometí el error. El error que cambiaría todo, que pondría mi vida patas arriba, que me lanzaría al centro del mayor escándalo que San Juan de los Llanos ya había visto. Dije que sí. No porque aún amara a Joaquín, no porque lo quisiera de vuelta, sino porque estaba sola, porque a veces la soledad pesa demasiado, porque tener a alguien conocido para conversar, aunque fuese sobre el clima o sobre los vecinos, parecía mejor que el silencio absoluto todas las noches. Joaquín comenzó a aparecer de vez en cuando, una vez por semana, a veces 2, siempre de noche, siempre discreto, siempre con alguna excusa para Rita sobre dónde estaba. Conversábamos en el porche, tomábamos café, y él me contaba sobre sus problemas con la esposa nueva, sobre cómo ella era diferente a lo que él esperaba, sobre cómo extrañaba nuestra rutina antigua. Yo escuchaba, a veces hasta daba un consejo, pero siempre mantenía distancia. No lo dejaba entrar mucho en la casa, no preparaba comidas especiales,
No daba apertura para nada más allá de conversaciones superficiales. Hasta aquella noche de junio. Había sido un día especialmente caluroso, y cuando la noche cayó, trajo consigo un aguacero de aquellos que llenan las calles de lodo y transforman todo en barro. Joaquín apareció empapado, temblando de frío, y por primera vez dejé que entrara en la casa para secarse. Busqué una toalla, hice un té caliente, y nos quedamos conversando en la sala pequeñita. Él contó que había peleado feo con Rita, que ella había descubierto que él estaba viniendo a verme y había roto todos los platos de la casa en furia, que había amenazado con irse. Y no sé si fue su vulnerabilidad, o mi propia soledad, o el hecho de que la lluvia allá afuera creaba una atmósfera de intimidad, pero cuando él extendió la mano y sostuvo la mía, no la retiré. Una cosa llevó a la otra. Palabras se volvieron caricias, caricias se volvieron besos, besos se volvieron... se volvieron lo que se volvieron. Y cuando desperté a la mañana siguiente, con Joaquín durmiendo a mi lado en mi cama, sentí una mezcla de arrepentimiento, vergüenza y una extraña sensación de haberme traicionado a mí misma. Él se fue temprano, antes de que el sol saliera completamente, y me dio un beso en la frente antes de salir. «Gracias, Nacha», susurró, «por todo». No respondí. Solo lo vi irse y me pregunté qué estupidez monumental acababa de hacer. 3 semanas después, mi menstruación, que se había ido hacía casi 20 años, volvió. Pensé que era algún problema de salud, algún sangrado anormal. Agendé consulta con el doctor Gómez, el médico que atendía en el puesto de salud de Jerez, y fue él quien, con una cara de quien no creía lo que estaba diciendo, dio el diagnóstico que cambiaría mi vida para siempre. «Doña Nacha, usted está embarazada». Artoumuna, parte 8. El choque y la incredulidad. Salí del consultorio del doctor Gómez como si estuviera flotando, pero no era una flotación ligera, era de esas pesadas, cuando uno siente que las piernas no obedecen bien y el mundo parece estar girando demasiado despacio. La sala de espera estaba llena. Había unas 3 madres con bebés en brazos, un señor mayor tosiendo en una esquina, una chica joven hojeando una revista vieja, y todos me miraron cuando pasé. Tal vez yo tenía una cara extraña, tal vez estaba pálida, o tal vez era solo mi imaginación. Ese sentimiento de que todo el mundo conseguía leer en mi frente las palabras que el doctor acababa de decir. Embarazada, 70 años, imposible, pero verdadero. Caminé por las calles de Jerez en trance. Pasé por la plaza donde había conocido a Joaquín más de 50 años atrás. Pasé por la ferretería donde él había trabajado. Pasé por la fonda donde habíamos tomado nuestro primer refresco juntos. Todo parecía al mismo tiempo familiar y completamente extraño, como si lo estuviera viendo todo por primera vez. Tomé el autobús de vuelta a San Juan de los Llanos, sin ni siquiera recordar haber comprado el boleto. Me senté en el asiento cerca de la ventana, recosté la cabeza en el vidrio caliente y me quedé mirando el paisaje pasar. Campos secos, nopales retorcidos, montañas a lo lejos con aquel tono azul grisáceo que el calor creaba. Embarazada, pensaba, repitiendo la palabra mentalmente como si eso fuera a hacer que tuviera más sentido. A los 70 años, de Joaquín, de mi exmarido que ahora está casado con otra. Era demasiado absurdo para ser verdad. Era cómico, era trágico, era imposible. Pero los exámenes que el doctor Gómez había hecho no mentían. Había allí, dentro de mí, un ser comenzando a formarse, un milagro de la medicina moderna, o una maldición del destino. Yo aún no sabía cuál de las dos. Cuando llegué a casa, Canelo vino a recibirme moviendo la cola, feliz como solo un perro consigue ser. Le di comida, le di agua, hice los movimientos automáticamente, mientras mi cabeza daba vueltas en 1000 direcciones diferentes. ¿Qué iba a hacer? ¿Contárselo a Joaquín? ¿Contárselo a mis hijos? ¿Contárselo a alguien? ¿O guardar aquello como secreto hasta... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que comenzara a aparecer la barriga? ¿Hasta que todo el mundo se diera cuenta? Me senté al borde de la cama y por primera vez en mucho tiempo lloré. Lloré de miedo, de confusión, de rabia contra mí misma por haber sido tan tonta de dejar entrar a Joaquín de nuevo en mi vida. Lloré porque a los 70 años yo debería estar aprovechando una jubilación tranquila, viendo nietos crecer, cuidando de mi huerta y no lidiando con un embarazo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Canelo vino a acostarse a mis pies y yo acaricié su cabeza, sintiendo el pelo suave bajo mis dedos. «¿Qué voy a hacer, Canelo?», le pregunté al perro, como si él pudiera darme la respuesta. Él solo me miró con aquellos ojos castaños llenos de amor incondicional
y casi envidié la simplicidad de su vida. Aquella noche no conseguí dormir. Me quedé dando vueltas de un lado a otro. La cabeza no paraba. Pensaba en mis hijos. Aurelio se iba a decepcionar. Luz Helena se iba a impactar. Ramiro Jr. probablemente se iba a reír y decir que era cosa de locos. Pensaba en Joaquín. ¿Será que él iba a asumir la responsabilidad? ¿Será que lo iba a negar? ¿Será que me iba a acusar de haber armado todo? Pensaba principalmente en Rita, la pobre muchacha que se había casado con Joaquín, creyendo que había encontrado un compañero, y ahora iba a descubrir que el marido no solo la había traicionado con la exesposa, sino que había embarazado a la exesposa, una exesposa de 70 años, lo que de alguna forma hacía todo aún más humillante. Me levanté de madrugada, fui hasta la cocina, hice un té de manzanilla para ver si calmaba los nervios. Me senté a la mesa y miré por la ventana hacia el cielo oscuro. La luna estaba casi llena, iluminando el patio con aquella luz plateada y fantasmal. Necesito contárselo, pensé. Por más que duela, por más complicado que sea, Joaquín tiene derecho a saber. Pero ¿cómo contarlo? ¿Cómo llegar con un hombre de 66 años, casado hace 2 años con otra mujer, y decirle, mira, ¿recuerdas aquella noche que pasamos juntos? Pues eso, vas a ser padre de nuevo, a los 66, de un bebé mío, a los 70. Parecía guión de telenovela mala, pero era mi vida real. Esperé 3 días para juntar coraje, 3 días en que mal comí, mal dormí, mal conseguía funcionar. Finalmente, en una tarde de jueves, mandé un recado con el hijo de doña Remedios. Necesito hablar contigo. Es urgente. Joaquín apareció aquella noche, y por su cara se veía que estaba preocupado. Tal vez creía que yo estaba enferma, o que había pasado algo con alguno de los hijos. ¿Qué pasó, Nacha?, preguntó tan pronto entró. Le indiqué que se sentara. Él se sentó. Yo me quedé de pie, caminando de un lado a otro de la sala pequeñita, intentando encontrar las palabras correctas. Joaquín, ¿recuerdas aquella noche de la lluvia, cuando tú... Recuerdo, dijo él, y bajó los ojos avergonzado. No debimos haber hecho eso. Lo sé. Pues eso. Respiré hondo. Tiene consecuencias. Él me miró sin entender. ¿Qué tipo de consecuencias? Estoy embarazada, Joaquín. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Canelo, que estaba acostado en un rincón, pareció dejar de respirar. Joaquín se quedó mirándome, boca abierta, ojos desorbitados, como si yo hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? Fue todo lo que consiguió decir. Embarazada, repetí. 70 años, Joaquín. 70 años y embarazada. De ti. Él se levantó, se sentó, se levantó de nuevo, se pasó la mano por el cabello gris. Mierda, susurró. Mierda, mierda, mierda. Sí, estuve de acuerdo. Mierda resume bien la situación. Él se detuvo y me miró con una expresión que mezclaba miedo y acusación. ¿Y qué quieres que haga? La pregunta me tomó por sorpresa. No por la pregunta en sí, sino por el tono, defensivo, casi agresivo, como si yo hubiera hecho aquello a propósito para arruinar su vida. No te estoy pidiendo que hagas nada, respondí, y sentí la rabia comenzar a subir. Solo te estoy informando. Tú eres el padre. Tienes derecho a saber. ¿Y Rita?, preguntó él, y su voz salió en un tono de pánico. No, ¿qué voy a decirle a Rita? Y fue en esa hora que algo se rompió dentro de mí, algo que ya estaba agrietado hacía mucho tiempo, que había aguantado 50 años de traiciones, humillaciones y falta de respeto. Finalmente se despedazó en 1000 pedazos. ¿Rita?, grité, y mi voz resonó por la casa. ¿Estás preocupado por Rita? ¿Y yo, Joaquín? Yo que estoy embarazada a los 70 años. Yo que voy a tener que cargar un bebé a mi edad. Yo que voy a tener que aguantar el escándalo, el chisme, la vergüenza. ¿Yo no importo? Él se quedó mudo, parado en medio de la sala, mirándome como si estuviera viendo a una extraña. Sal de aquí, le dije, y mi voz estaba temblando de rabia contenida. Sal de mi casa. Ahora. Nacha. Ahora. Él tomó el sombrero y salió apresurado, y yo cerré la puerta tras él con tanta fuerza que la madera tembló. Y entonces, finalmente sola, me tiré en el sofá y lloré hasta no tener más lágrimas. Interanano. Parte 9. La noticia se esparce. Yo había creído ingenuamente que lograría mantener aquello en secreto por algún tiempo, que conseguiría procesar la noticia, decidir qué hacer, tal vez hasta resolver la situación antes de que todo el pueblo se enterara. Pero San Juan de los Llanos es demasiado pequeño para secretos, y las paredes tienen demasiados oídos. No sé quién lo esparció primero. Tal vez haya sido alguien del puesto de salud en Jerez,
Siempre hay alguna empleada entrometida que no consigue guardar información confidencial. Tal vez haya sido el propio Joaquín, que en una crisis de conciencia fue a contarle a algún amigo y pidió sigilo, sabiendo muy bien que hombre de cantina no guarda secreto alguno. O tal vez haya sido simplemente el destino, ese mismo destino cruel que parecía determinado a hacerme pasar por todas las humillaciones posibles antes de morir. El hecho es que, una semana después de haberle contado a Joaquín, doña Remedios apareció en mi puerta con cara de quien sabía algo grande. «Nacha, mija», dijo, y su voz estaba cargada de aquella preocupación falsa que escondía malicia pura. «¿Es cierto lo que andan diciendo?». Puse cara de quien no entendía. «¿Qué andan diciendo, doña Remedios?». Ella se acercó, miró a los lados como chequeando si alguien estaba oyendo, y susurró: «Que estás embarazada, de Joaquín». Sentí el estómago revolverse. Entonces era verdad. El secreto se había filtrado. Mi vida privada se había convertido en entretenimiento público. «¿Quién está diciendo eso?», pregunté, intentando ganar tiempo. «Ay, mija, todo el mundo. La comadre Petra, don Esteban, hasta el padre Gonzalo comentó que estaba preocupado contigo». Hizo una pausa dramática. «¿Pero es verdad?». Podía mentir, podía negarlo todo, decir que eran chismes malintencionados, inventar una historia cualquiera, pero estaba cansada de mentir, cansada de fingir, cansada de vivir escondida. «Sí», respondí, levantando la barbilla. «Es verdad». Los ojos de doña Remedios se abrieron tanto que pensé que se iban a salir de las órbitas. «¡Ay, Dios mío!», hizo la señal de la cruz. «Pero a tu edad, Nacha, ¿cómo es posible?». «Aparentemente es posible», respondí secamente. «La medicina dice que sí». «¿Y Joaquín sabe?». «Sabe». «¿Y Rita?». «Todavía no, pero imagino que pronto lo sabrá también, ya que todo el pueblo ya lo sabe». Doña Remedios movió la cabeza, con aquella expresión de quien está entre la reprobación y la fascinación. «Ay, mija, van a haber problemas grandes, problemas muy grandes». Y ella tenía razón. La noticia se esparció como fuego en pasto seco. En 2 días, no había una persona en San Juan de los Llanos que no supiera que Nacha, la exmujer de Joaquín, estaba embarazada a los 70 años. Las reacciones fueron de lo más variadas. Las mujeres más viejas me miraban con una mezcla de horror y desaprobación. Para ellas, yo había cometido un pecado doble. Primero, por haberme acostado con un hombre que no era más mi marido. Segundo, por estar embarazada en una edad en que debería estar rezando y esperando la muerte, no haciendo bebés. Las mujeres más jóvenes oscilaban entre curiosidad mórbida y algo que parecía ser admiración. Unas venían con excusas baratas solo para verme de cerca, para chequear si mi barriga ya estaba apareciendo, para intentar sacar detalles de la historia. Los hombres, en su mayoría, encontraban la cosa hilarante. Oía risas viniendo de la cantina de don Chema. Veía grupos de sujetos cuchicheando y riendo cuando yo pasaba por la calle. Para ellos, era un chiste. La vieja Nacha embarazada. Joaquín con potencia de semental incluso a los 66. Rita siendo traicionada por la exesposa anciana. Mis hijos lo descubrieron a través de las redes sociales. Sí, porque hasta eso llegó a las redes sociales. Alguien lo había publicado en un grupo de WhatsApp de vecinos de San Juan de los Llanos, y de ahí la cosa se esparció a Facebook, a Twitter, a todos lados. Aurelio me llamó primero. Estaba en Guadalajara, y su voz al teléfono estaba cargada de preocupación y confusión. «Mamá, ¿es verdad?», preguntó sin ni siquiera saludar. «Sí, mijo», respondí, y mi voz salió cansada. «Es verdad, pero ¿cómo sucedió, Aurelio? No sé explicar cómo, no sé explicar por qué, pero sucedió». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Y papá? ¿Él sabe?». «Sabe». «¿Y qué va a hacer?». «No sé, mijo, honestamente no sé». Aurelio suspiró hondo. «Voy para allá el fin de semana. Necesitamos conversar bien». Lucelena lloró cuando supo. Lloró al teléfono, sollozando como una niña, diciendo que no podía creerlo, que cómo yo había hecho aquello, que cómo me había involucrado de nuevo con mi padre después de todo lo que él me había hecho sufrir. «Mamá, merecías paz», decía ella entre los sollozos. «Merecías sosiego. ¿Y ahora vas a tener que pasar por todo eso de nuevo? Embarazo, parto, criar bebé, con 70 años». «Lo sé, mija», respondí, sintiendo mi propio corazón apretarse. «Lo sé. Ramiro Jr. no llamó». Mandó un mensaje corto por WhatsApp. «Mamá, oí la noticia. Espero que estés bien. Cualquier cosa, avísame». Seco, directo, típico de él, pero por lo menos se había manifestado. Y entonces,
3 días después de que la noticia se hubiera esparcido completamente, sucedió lo que yo sabía que inevitablemente sucedería. Rita lo descubrió. Y cuando lo descubrió, vino la tormenta, vino el caos, vino todo lo que yo había intentado evitar, pero sabía que era imposible escapar. Mapru, parte 10. El día que vino Rita. Era una mañana de sábado, y yo estaba en el patio tendiendo ropa en el tendedero. El sol ya estaba alto. Debían ser unas 10 horas, y el calor estaba comenzando a volverse insoportable. Canelo estaba acostado a la sombra del mezquite, jadeando, con la lengua fuera. Había acabado de colgar la última sábana cuando oí el ruido de un motor acelerando en la calle. Miré por encima de la cerca de madera vieja, y vi la camioneta roja levantando una nube de polvo. Mi corazón se disparó inmediatamente. Sabía quién era. Sabía lo que venía. Rita bajó del vehículo con una furia que yo conseguía sentir incluso a distancia. Cerró la puerta con tanta fuerza que el ruido resonó por la calle entera. Estaba usando una blusa blanca manchada de sudor en las axilas, vaqueros desteñidos, cabello preso en una coleta apretada que estiraba la piel de su rostro. Los ojos estaban rojos. Había llorado. Era obvio. Solté la palangana de ropa y fui hacia el frente de la casa, preparándome para la confrontación que sabía que sería inevitable. Canelo me siguió, gruñendo bajito, sintiendo la tensión en el aire. Rita abrió la puerta con tanta fuerza que golpeó en la cerca y rebotó de vuelta. Subió los escalones del porche pisando fuerte, cada paso haciendo crujir la madera peligrosamente. ¡Bruja!, gritó ella, y su voz estaba cargada de dolor y rabia. ¡Maldita bruja! Las vecinas aparecieron en las ventanas inmediatamente. Doña Remedios, don Esteban, la comadre Petra, todo el mundo que estaba en casa en aquel momento dejó lo que estaba haciendo para asistir al espectáculo. Rita, comencé, intentando mantener la voz calmada. Vamos a conversar con calma. ¿Calma?, berreó ella. ¿Me pides calma? Me robaste a mi esposo. Me humillaste delante de todo el pueblo, y ahora me pides calma. Agarró la maceta de barro con claveles rojos que estaba en el borde del porche y la arrojó al suelo con toda su fuerza. La maceta se hizo 1000 pedazos. La tierra se esparció. Pétalos rojos volaron para todos lados. Yo no robé a nadie, respondí, sintiendo mi propia rabia comenzar a hervir. Joaquín tiene piernas propias. Él vino hasta mí. Y... mentirosa. Rita se acercó tanto que yo podía ver las venas pulsando en su cuello. Lo sedujiste. Usaste brujería para amarrarlo. Y entonces hizo algo que me tomó completamente por sorpresa. Señaló mi barriga, aún sin señal visible de embarazo, y comenzó a reír. Una risa histérica, sin alegría, llena de dolor. ¿Embarazada? ¿Tú? ¿A los 70 años? Ella continuaba riendo y llorando al mismo tiempo. Es una burla, es un castigo de Dios. Sentí algo cambiar dentro de mí en aquel momento. Tal vez fuera rabia, tal vez fuera cansancio, tal vez fuera simplemente el hecho de que yo había pasado la vida entera bajando la cabeza, tragando humillaciones, aceptando culpas que no eran mías, y de repente, a los 70 años, embarazada y en medio del mayor escándalo de mi vida, decidí que no iba a aceptar más. Rita, dije, y mi voz salió firme, clara, sin temblar. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo no usé ninguna brujería. Yo no amarré a nadie. Joaquín vino hasta mi casa. Joaquín me buscó. Joaquín inició todo. ¿Fui idiota al dejarlo? Fui, pero no fui yo quien traicionó a nadie. Yo estaba divorciada, libre, sin deber satisfacción a nadie. Quien te traicionó fue él, Rita, tu marido, no yo. Ella se quedó mirándome, boca entreabierta, como si no consiguiera procesar lo que yo estaba diciendo. ¿Y sabes una cosa?, continué, sintiendo las palabras salir como si tuvieran vida propia. Yo te entiendo perfectamente lo que estás sintiendo, porque yo ya fui tú. Yo fui la esposa que descubría las traiciones, que pasaba vergüenza, que tenía que tragar la humillación mientras todo el mundo cuchicheaba a las espaldas, solo que la diferencia es que tú tienes 30 y pocos años, y aún tienes tiempo de salir. Yo aguanté 50 años, Rita. 50 años de traición, de mentira, de migajas de afecto. Así que no me vengas a decir que yo soy la villana de esta historia. Rita comenzó a llorar de verdad ahora. No era más rabia. Era dolor puro, crudo, de aquel que rasga a la gente por dentro. ¿Pero por qué?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué contigo? Porque Joaquín es así, respondí,
Y sentí una tristeza profunda al decir aquello. Siempre fue, siempre va a ser. Él no consigue estar satisfecho con una sola mujer. Siempre necesita más, de otra, de una aventura que alimente su ego. Y yo tardé 50 años en entender eso. Tú puedes entenderlo ahora, en 2 años, y salvarte de todo el sufrimiento que yo pasé. Ella se sentó en el escalón del porche, el cuerpo encorvado, la cabeza entre las manos, llorando de una forma que partía el corazón. Y yo, aún sabiendo que ella había venido hasta aquí para destruirme, sentí pena. Me senté a su lado. No la toqué. No dije nada. Solo me quedé allí, en silencio. 2 mujeres heridas por el mismo hombre, separadas por la edad y por las circunstancias, pero unidas por el dolor. Las vecinas continuaban mirando desde las ventanas, esperando más drama, más gritos, más peleas. Pero no les dimos el show que esperaban. Después de un tiempo que pareció durar una eternidad, Rita levantó el rostro y me miró. Sus ojos estaban hinchados, rojos, mojados de lágrimas. ¿Y ahora?, preguntó, y su voz era apenas un susurro. ¿Qué vamos a hacer? No sé, respondí honestamente. Honestamente no sé. Ella asintió despacio. Se limpió el rostro con el dorso de la mano y se levantó. Voy a dejarlo, dijo, y había una determinación en aquella voz que yo reconocí. Era la misma determinación que yo había sentido el día en que acepté el divorcio. No voy a ser como tú, Nacha. No voy a desperdiciar 50 años de mi vida con un hombre que no me valora. Es la decisión correcta. Estuve de acuerdo. La decisión que yo debería haber tomado hace mucho, mucho tiempo. Ella bajó los escalones despacio, caminó hasta la camioneta, paró antes de entrar y miró hacia atrás. ¿Y el bebé?, preguntó. No sé, repetí. Aún estoy intentando procesar todo esto. Rita asintió. Entró en la camioneta, encendió el motor. Antes de salir, bajó el vidrio y dijo una última cosa. Buena suerte, Nacha. Vas a necesitarla. Y entonces se fue, dejando atrás solo la nube de polvo y el silencio pesado que se instaló en la calle. Las vecinas, decepcionadas con la falta de drama, fueron volviendo a sus casas. Yo me quedé allí, sentada en el escalón del porche, mirando la maceta rota, la tierra desparramada, los pétalos rojos marchitándose en el suelo, y por primera vez desde que había descubierto el embarazo, sentí algo diferente a la confusión y el miedo. Sentí un respeto nuevo por mí misma, porque había enfrentado a Rita, había dicho mi verdad, había defendido mi dignidad. A los 70 años, en medio del mayor caos de mi vida, estaba finalmente aprendiendo a valorarme. Nowhere. Parte 11. Las consecuencias inmediatas. En los días que siguieron a la confrontación con Rita, San Juan de los Llanos parecía haberse detenido en el tiempo, solo para chismear sobre mí. Cada ida al mercado, cada caminata hasta la plaza, cada vez que necesitaba salir de casa, sentía las miradas clavadas en mí, oía los susurros que apenas se disimulaban, veía las ruedas de conversación que se formaban y se deshacían cuando yo pasaba. La comadre Petra, siempre demasiado servicial, venía a actualizarme sobre lo que andaban hablando. «Ay, Nacha, dijeron que usaste un hechizo para engañar a Joaquín, que fuiste hasta donde una curandera en Valparaíso a buscar un amarre amoroso. También dijeron», continuaba doña Remedios en otra ocasión, «que el embarazo es falso, que inventaste todo para vengarte de él por haberte dejado. Y el padre Gonzalo», añadía don Esteban con esa cara de quien no quiere nada, «comentó en el último sermón sobre pecados de la carne, y miró bien en tu dirección». Yo oía todo en silencio, sin defenderme, sin justificarme. Había aprendido a lo largo de 70 años que dar explicaciones a los chismes es desperdicio de saliva. La gente iba a creer en lo que quisiera creer, y nada de lo que yo dijera cambiaría eso. Joaquín, por la información que llegaba hasta mí a través del radiopasillo del pueblo, estaba enfrentando su propia tormenta. Rita realmente se había ido de casa, había vuelto a casa de la tía que la había acogido cuando llegó a San Juan, y más que eso, había esparcido a cualquiera que quisiera oír que Joaquín Herrera era un traidor, un mentiroso, un viejo sinvergüenza que no respetaba a ninguna mujer. Sus amigos en la cantina, que antes reían y hacían bromas, ahora mantenían distancia. Un hombre puede traicionar cuanto quiera que los otros hombres lo toleran, pero embarazar a la exmujer de 70 años mientras está casado con otra, eso ya era demasiado hasta para los estándares flexibles de la masculinidad del interior. Él intentó venir a hablar conmigo 2 veces. En la primera,
Lo mandé irse antes incluso de que terminara de subir los escalones del porche. «No tengo nada que hablar contigo, Joaquín», dije, firme. «Nacha, por favor. Necesitamos decidir qué hacer. No tenemos que decidir nada. Yo tengo que decidir. Tú ya hiciste tu parte. Ahora déjame hacer la mía». En el segundo intento trajo flores. Margaritas amarillas compradas en el mercado de Jerez, medio marchitas por el calor. Me pareció tan patético que casi me dio pena. «Nacha, escúchame», imploró. Rita me dejó. «Estoy solo. Podríamos intentarlo de nuevo». Y fue ahí que me reí. Reí alto. Reí de verdad. Reí hasta que me dolió la barriga. «¿Tú crees realmente», dije entre las risas, «que te voy a aceptar de vuelta ahora? ¿Ahora que estás solo porque Rita fue lo suficientemente lista para dejarte? ¿Ahora que no tienes más a dónde correr? Ah, Joaquín, ¿realmente me crees tan desesperada?» Él se quedó allí parado, con las flores marchitas en la mano, pareciendo un perro abandonado. Y por un segundo, solo un segundo, sentí ganas de abrazarlo, de decir que todo estaba bien, de volver al patrón antiguo, de tragar la humillación y seguir adelante. Pero entonces recordé a la mujer que había mirado a Rita a los ojos y hablado su verdad. Recordé a la Nacha que había decidido que no iba a bajar más la cabeza. «Vete, Joaquín», dije, más suave esta vez, pero firme. «Vete y déjame en paz». Él se fue, y yo no sentí ni una pizca de arrepentimiento. Mis hijos vinieron a visitarme el fin de semana, como Aurelio había prometido. Los tres juntos, cosa rara, ya que generalmente tenían dificultad para coordinar agendas. Nos sentamos en la sala pequeña, apretados en el sofá viejo y en las sillas que traje de la cocina. Aurelio habló primero, siempre el más práctico. «Mamá, necesitamos conversar sobre las opciones, sobre lo que es mejor para usted». «¿Las opciones?», repetí. «Sí». Luz Helena entró en la conversación, sosteniendo mi mano. «Mamá, usted tiene 70 años. Un embarazo a esa edad es de altísimo riesgo». «¿El médico dijo eso?». «Lo dijo», admití. «Dijo que era un milagro que me hubiera embarazado, pero que también era extremadamente peligroso, que yo podía tener complicaciones serias, que el bebé podía tener problemas». «Entonces usted pensó en la posibilidad de…». Aurelio no consiguió terminar la frase, pero yo entendí. «¿De interrumpir el embarazo?», completé por él. Lo pensé bastante». Los tres me miraron, esperando. «¿Y?», preguntó Ramiro Jr., que hasta entonces se había quedado en silencio. Respiré hondo. «No sé todavía. Honestamente no sé. Parte de mí cree que sería lo más sensato. No tengo edad para esto. No tengo energía para criar otro hijo. No tengo estructura. Pero otra parte…». Toqué levemente la barriga, aún sin ninguna señal visible. Otra parte siente que este bebé, por más absurdo que sea, por más imposible que parezca, está aquí por algún motivo. «Ah, mamá». Luz Helena tenía lágrimas en los ojos. «Vamos a apoyarla en cualquier decisión, pero también queremos que piense en sí misma. Por primera vez en la vida, piense en usted, en lo que es mejor para usted». Y aquellas palabras me dieron de lleno, porque ella tenía razón. Yo había pasado 70 años pensando en los otros, en mi padre, en mi madre, en Joaquín, en los hijos, en las apariencias, en lo que la gente iba a decir. Nunca me había detenido a pensar, ¿qué quiere Nacha? ¿Qué es mejor para Nacha? Voy a pensarlo, prometí. Voy a pensarlo con calma y voy a decidir. Se quedaron todo el día, ayudaron a arreglar unas cosas en la casa, me hicieron compras, llenaron la nevera. Antes de irse, Aurelio me dio un sobre con dinero. «Para cualquier cosa que necesite, mamá. Consultas médicas, exámenes, lo que sea». Lloré abrazada con cada uno de ellos. Lloré de gratitud por haber criado hijos tan buenos, tan cuidadosos, tan presentes a pesar de todos los problemas que habían visto en casa creciendo. Cuando se fueron, y me quedé sola de nuevo, me senté en el porche con una taza de té de manzanilla, y me quedé mirando el cielo. El sol se estaba poniendo, pintando todo de naranja y rosa, y los pájaros volvían a los nidos, haciendo aquel alboroto de fin de tarde. Coloqué la mano en la barriga y cerré los ojos. ¿Qué hago?, me pregunté a mí misma, a Dios, al universo, a quien quisiera darme una respuesta. Pero la única respuesta que vino fue el silencio, y en ese silencio yo tendría que encontrar mi propio camino. Nara Sarabá, parte 12. La decisión más difícil. Pasé 2 semanas en agonía mental, 2 semanas pesando pros y contras, haciendo listas mentales,
despertando en medio de la noche con el corazón acelerado, rezando rosarios enteros pidiendo una señal, una orientación, una certeza que se empeñaba en no venir. Fui al médico 3 veces en esas 2 semanas. El doctor Gómez, siempre paciente, siempre respetuoso, me explicaba los riesgos con una franqueza que yo apreciaba. Doña Nacha, voy a ser directo con usted. Las probabilidades de complicaciones serias son altísimas. Presión alta, diabetes gestacional, problemas cardíacos, preeclampsia, sin contar los riesgos para el bebé. E incluso si todo va bien durante el embarazo, el parto en sí es extremadamente peligroso a su edad. ¿Pero es posible?, preguntaba yo todas las veces. ¿Es posible que salga todo bien? Posible, sí, admitía él. Pero las estadísticas no son favorables, señora. Conversé con el padre Gonzalo también, aunque parte de mí ya esperaba el sermón que vendría. Y vino. Habló sobre la santidad de la vida, sobre el pecado, sobre las consecuencias de actos impensados. Pero al final, cuando percibió que yo no estaba allí para ser juzgada, y sí para encontrar paz, se suavizó. Hija mía, dijo, poniendo la mano arrugada sobre la mía, ora, ora mucho, y escucha tu corazón. Dios habla con nosotros a través del corazón cuando la mente está demasiado confundida para oír. Yo oré. Nuestra Señora, ¿cómo oré? Recé arrodillada frente a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en mi sala. Recé sentada en el porche mirando las estrellas. Recé mientras cuidaba la huerta, mientras daba comida a las gallinas, mientras acariciaba la cabeza de Canelo. Y entonces, en una mañana de domingo, desperté con una sensación diferente. No era exactamente una certeza, pero era algo próximo a eso. Una paz, una aceptación, una rendición al misterio de todo aquello. Decidí que iba a continuar con el embarazo. No porque creyera que era la decisión más sensata, lejos de eso, no porque tuviera certeza de que iba a salir bien, sino porque, después de 70 años viviendo para los otros, haciendo lo que esperaban de mí, siguiendo las reglas impuestas por los demás, yo quería, una vez en la vida, hacer una elección completamente mía, una elección que no tenía sentido para nadie más que para mí. Llamé a mis hijos y les conté la decisión. Aurelio se preocupó, pero fue respetuoso. Luz Helena lloró, pero dijo que me iba a apoyar. Ramiro Jr. simplemente dijo, «Es tu vida, mamá, tú decides». Pero tomar la decisión de continuar era apenas el comienzo, porque ahora yo tenía que lidiar realmente con la realidad de estar embarazada a los 70 años. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Las náuseas eran terribles, mucho peores de lo que habían sido en mis embarazos anteriores, décadas atrás. Pasaba las mañanas encorvada sobre el inodoro, vomitando todo lo que intentaba comer. Perdí peso en vez de ganar, y el doctor Gómez se preocupó. «Necesita alimentarse, doña Nacha. El bebé necesita nutrientes». «Lo estoy intentando», garantizaba yo, «pero no consigo retener nada en el estómago». Él me recetó unos remedios para la náusea y ayudaron un poco, lo suficiente para que consiguiera comer unas galletas de agua y sal, unos caldos ralos, unas frutas cuando el estómago lo permitía. La barriga comenzó a aparecer en el 3er mes. No mucho, pero lo suficiente para que las personas en la calle tuvieran certeza absoluta de que aquello no era chisme. Nacha estaba realmente embarazada. Las reacciones continuaban variadas. Estaban las mujeres que me saludaban con frialdad, volteando la cara luego enseguida. Estaban las que venían a opinar. «Ay, Nacha, no deberías estar cargando ningún peso en tu condición. Deberías estar en reposo absoluto, mija». Mi prima conoció a una señora que se embarazó tarde así y murió en el parto. Dios no lo quiera. Aprendí a sonreír, agradecer e ignorar. Había también, para mi sorpresa, algunas mujeres que me miraban con algo que parecía ser admiración. Mujeres más jóvenes, principalmente, que venían a conversar conmigo discretamente, lejos de los oídos de las chismosas. «Doña Nacha, me parece increíble su coraje. Usted está haciendo lo que quiere, sin importarle lo que los otros dicen. Eso es inspirador. Quisiera tener esa fuerza cuando tenga su edad». Esos comentarios me sorprendían y me calentaban el corazón al mismo tiempo, porque yo nunca me había visto como valiente. Siempre me había visto como débil, como sumisa, como aquella que aguantaba todo callada. Pero tal vez, por primera vez en la vida, estaba realmente siendo fuerte. No de la forma convencional, no de la forma que las personas esperaban, pero fuerte a mi manera. Joaquín intentó acercarse de nuevo cuando la barriga comenzó a ser más visible. Apareció con un carrito de bebé que había comprado usado en una feria en Jerez. «Para el bebé», dijo, medio sin saber qué hacer, dejando el carrito en el porche. «No quiero nada de ti, Joaquín», respondí.
Nacha, es mi hijo también. Tengo responsabilidad. Tu responsabilidad deberías haberla recordado antes de desaparecer por 50 años cada vez que era conveniente. Corté. Ahora ya es tarde. Pero él no desistía. Mandaba dinero a través de conocidos. Yo lo devolvía. Mandaba recados preguntando cómo estaba. Yo los ignoraba. Hasta que un día, cansada de tanta insistencia, mandé un recado final a través de don Esteban. Dile a Joaquín que si realmente quiere ayudar, que me deje en paz. Esa es la mejor ayuda que me puede dar. Después de eso, finalmente entendió, y me dejó en paz. El cuarto mes llegó, y con él vinieron nuevos desafíos. Mi espalda dolía todo el tiempo, mis piernas se hinchaban, no conseguía dormir bien porque cualquier posición era incómoda. El doctor Gómez se aseguraba de verme cada 2 semanas, monitoreando presión, latidos cardíacos del bebé, mi glucemia, todo dentro de lo esperado, decía él, pero yo veía la preocupación en sus ojos. Pero necesitamos estar muy atentos. Cualquier síntoma extraño, usted viene inmediatamente. Yo prometía que sí, y cumplía. Cada dolorcito diferente, cada mareo, cada vez que sentía algo fuera de lo normal, iba hasta el puesto de salud en Jerez. Más vale prevenir que lamentar, aún más cuando uno está desafiando todas las leyes de la naturaleza. Luz Helena comenzó a venir a visitarme todo fin de semana. Traía comida lista, ayudaba en la limpieza de la casa. Se sentaba conmigo a conversar. Fue ella quien percibió primero que yo estaba comenzando a crear un vínculo con el bebé.